Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Le habla como siempre Denise Oviedo y hoy vamos a hablar sobre el tema de los mandamientos de la iglesia. Hay mucho confusión, o mejor dicho, las personas confunden los 10 mandamientos de la ley de Dios con respecto a los mandamientos de la iglesia. Aquí entonces cabe la pregunta, ¿no es lo mismo los mandamientos de Dios que los mandamientos de la iglesia? Pues no, no es lo mismo. Y es eso lo que vamos a comentar hoy, vamos a profundizar en ello. Nosotros cuando hablamos de la ley de Dios, del decálogo, hablamos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel en la antigua alianza. Cabe destacar que estos 10 mandamientos no fueron solamente válidos para los judíos, sino que también son válidos, siguen siendo válidos y seguirán siendo válidos para todos, absolutamente todos. Nosotros aquí dentro de la iglesia, esta iglesia que militamos actualmente, y también de la iglesia de los próximos miles de años también. Porque ahí está la ley de Dios, una ley que es inmutable y que Dios la ha dado a conocer a través de la revelación en su palabra, en la palabra de Dios que es la Biblia. Pues bien, pero sucede que la Iglesia Católica también tiene mandamientos y no son específicamente los 10 mandamientos. Así que a este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2037 afirma lo siguiente: la ley de Dios confiada a la Iglesia es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho, y esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el número 213, los fieles tienen derecho de ser instruidos en los preceptos divinos, salvíficos, que purifican el juicio y que con la gracia curan la razón humana herida. Cabe destacar que, como dice el Catecismo, la ley de Dios ha sido confiada a la iglesia. La iglesia es la depositaria de esa fe, es la custodia de esa fe. Así que los fieles tienen el derecho de ser instruidos en esta fe, en una fe que es verdad, que son preceptos divinos, que los ha enseñado Dios. Esto es importante. Estos preceptos los ha enseñado Dios mismo. No es el hombre quien los ha inventado. Los 10 mandamientos, el decálogo, es lo que Dios quiere para con su pueblo. Y todos tenemos derecho, como dice el Catecismo, a ser instruidos en esos preceptos. Pero también los fieles tenemos el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia también puede proponernos constituciones, decretos, leyes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser guiados en el conocimiento de la verdad, en saber y llegar a conocer lo que Dios quiere. En este punto, hay muchos que dirán, no, pero si yo leo la Biblia y a mí Dios me habla personalmente, bueno, si nos ponemos a eso, millones de personas leen la Biblia y Dios les puede hablar, sí, te puede hablar, pero
si no estamos siendo guiados por su Espíritu, por si no hay alguien que te enseñe el camino, como le dijo aquel pagano a Felipe, ¿no? Y si yo leo este texto pero nadie me explica, entonces ¿cómo es posible que vayamos a entender esa palabra, saber qué es lo que realmente Dios quiere? Eso es difícil, así no se puede. Por eso es que la iglesia, por eso es que Dios, cuando se encarna, Dios hecho hombre, Jesucristo, forma su iglesia y a esta iglesia le da potestad para regir y gobernar en este sentido tantas cosas para los fieles. Y es por eso que la iglesia tiene por así decirlo, una constitución de leyes, ¿verdad?, que nosotros conocemos como el Código de Derecho Canónico. No sé si lo has escuchado alguna vez. Viene del latín Codex Juris Canonici. Bueno, así más o menos se pronuncia en latín. Y tiene las siglas CIC, que significa Código de Derecho Canónico. ¿Y qué es el Código de Derecho Canónico? Pues bien, es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Latina. La jerarquía de gobierno, los derechos, las obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de estas normas. Es decir, es todo el andamiaje jurídico, nuestras leyes, por así decirlo, dentro de la iglesia. Lamentablemente el Código de Derecho Canónico no es muy bien conocido. Si hay gente que le cuesta leer la Biblia, le cuesta aún más leer el catecismo de la iglesia, entonces el Código de Derecho Canónico peor aún. A veces uno ni sabe qué es eso. Pero ahí están todas las leyes que rigen a la iglesia, nuestros deberes y derechos como laicos, como consagrados, toda la estructura de gobierno de la iglesia, cómo está estructurada y cómo son las normativas, ¿no?, para establecer muchas cosas. Entonces, sí, este Código de Derecho Canónico es muy importante. Es que eso no nos interesa, dirán algunos, porque eso no lo ha hecho Dios, lo han hecho los hombres. Bueno, hay muchas cosas que Dios directamente no las hizo, pero le dio la sabiduría, la inteligencia al hombre para poder desarrollarla y poder utilizarla para el bien, ¿no? Para poder llegar a objetivos importantes. Y en este sentido, en la iglesia, donde se da la autoridad legítima de los sucesores de los apóstoles, que fueron llamados por Jesús, ¿no?, a gobernar la iglesia, entonces ellos tienen esta autoridad para crear estos códigos, ¿no? En este caso este código, el del Código de Derecho Canónico, el último que está aprobado y está vigente ha sido el de San Juan Pablo II, en los años 90, ¿verdad? Es un código relativamente joven y nos rige a todos nosotros como católicos. Así que si usted es católico debería saber que tenemos unas leyes, unas constituciones, por así decirlo, y que si hay alguna problemática nosotros podemos ampararnos bajo esas leyes, claro. Incluso hay abogados, sacerdotes abogados, que son como abogados católicos y que manejan muy bien y estudian esto del derecho canónico. Pues bien, ya me amplié demasiado en esto. La cuestión está en que la iglesia puede, ¿no?, en virtud del poder recibido por Jesucristo, que ya tiene el poder de atar y desatar. ¿Y dónde dice eso? Bueno, en la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 19. Se lo dijo primeramente a el primer papa, a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo.
y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es. Jesús le dio poder al Papa, a nuestro primer Papa y a todos sus sucesores, para que puedan gobernar junto con los obispos, son los sucesores de los apóstoles, para que puedan gobernar la iglesia. Y le dio este poder de atar y desatar. Así de sencillo. No sé por qué hay tanta gente con ese problema de que, ¿y por qué vamos a acatar tal cosa? ¿Y por qué la iglesia dice esto, lo otro? Y hay muchos renegados. Estamos viviendo en el siglo de más renegados que ha habido en la iglesia. ¿Han habido renegados en todos estos siglos? Claro, sí, hay muchos renegados. Pero en estos tiempos hay renegados de todo tipo. Desde cardenales, obispos, laicos, son consagrados, hay de todo eso. Renegados, que reniegan y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué voy a hacerle caso? O no tienen autoridad, ese obispo no tiene por qué decirme nada, o el papa no tiene por qué cambiar tal cosa. Entonces, escuchamos en este tiempo tantas voces que viven protestando. Es por eso que nuestros hermanos separados se llaman los protestantes, porque han protestado por un montón de cosas. Pero lamentablemente dentro de nuestra iglesia tenemos a un montón de protestantes actualmente. Que protestan por esto, que reniegan de lo otro, que no están de acuerdo, que piensan que saben más. Calma, eso no es así. La iglesia tiene todo el poder, deber de imponer preceptos que obliguen gravemente en orden a un mejor cumplimiento de la ley de Dios. Y para que los fieles puedan santificarse. Porque imagínense, si nosotros fuéramos solo del pensamiento, leamos la Biblia, ¿verdad? Y que cada quien crea lo que le estime conveniente. No, es que Dios a mí me dijo tal cosa y por el otro lado alguien dice, Dios me dijo otra. Y sería una confusión, ¿se imaginan eso? Una confusión grandísima. Y Dios es orden, Dios no puede confundirnos, Dios no puede engañar. Es Dios, Él es la verdad. Por lo tanto, el faro que nos guía es la iglesia, que nos dice hacia dónde ir. Que sí, que no. Porque si nos ponemos a eso, cada quien entonces va a fundar su iglesia donde crea lo conveniente y diga que el Espíritu le dice, ¿no? Y es ahí donde tenemos un montón de sectas, ¿no? Y separaciones. Pero bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2040 que entre los cristianos debe crearse un verdadero espíritu filial frente a la iglesia. Nosotros, los fieles laicos, los integrantes de la iglesia, también los pastores, los sacerdotes, los obispos, el mismo Papa, todos tenemos que tener un verdadero espíritu filial con respecto a la iglesia. Es decir, tenemos que sentir, creer. Y es porque es una realidad, aunque usted no lo crea, no lo vea, pero la iglesia que nos engendra a través del bautismo es nuestra madre. Y como madre, por eso se dice que es madre y maestra. ¿Quién es la que enseña al niño los primeros pasos? Les enseña a comer, les enseña a caminar, e inclusive a veces las mamás enseñan a leer también. Entonces, en todo ese proceso es la iglesia. Ay, cuando el niño crece es independiente. No, uno cuando crece y es adulto vuelve a la madre por su consejo, por su amor, por su cariño. Y uno tiene que, por eso, tener ese sentimiento, ¿no? Así como uno lo tiene para con su madre, que uno la aprecia, la quiere, la respeta, la defiende.
De igual forma nosotros los fieles tenemos que amar, respetar, defender a nuestra iglesia, porque la iglesia es nuestra madre. Y dice el catecismo que es así como se desarrolla la gracia bautismal, que nos engendró en el seno de la iglesia y nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y en su solicitud materna, la iglesia nos concede la misericordia de Dios, que desborda todos nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Solo aquí en la Iglesia Católica nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación. No hay otra iglesia que lo tenga. No hay otra religión. No. Solo aquí nosotros los pecadores podemos estar seguros que somos perdonados por Dios cuando recurrimos al sacramento. Y el sacerdote eleva sus manos y dice: por el poder que me da Dios y por el poder confiado a la iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento usted está clarísimo, Dios te perdona tus pecados. Así de sencillo. ¿Quiere tener esa seguridad? Solo aquí en la Iglesia Católica podemos tener esa seguridad. ¿Y quién dice? Dirán algunos. Bueno, lo dice Dios, lo dijo Jesús. Lo que aten aquí en la tierra lo atarán en el cielo. Lo que desaten aquí en la tierra lo desatarán en el cielo. Eso lo dijo Jesús. No es un invento nuestro, no es un invento de la Iglesia. Pues bien, entonces, como madre previsora, la Iglesia también nos ha dado la liturgia, que día tras día nos alimenta con su palabra y la Eucaristía. La Iglesia es la que ha venido creando esa liturgia para adorar a Dios, y lógicamente que esa liturgia va a irse desarrollando. A veces creemos que las liturgias y todo lo demás tiene que ser como una piedra inamovible. No, la liturgia de la iglesia ha tenido un desarrollo. La liturgia original no es la misma que la que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque se renueva, se actualiza. No es que estemos cambiando los sacramentos, no, la iglesia viene y dice: la mejor forma para adorar a Dios es por acá. Las oraciones que crea, la liturgia, todo el rito de la Santa Misa, todo eso, quien tiene potestad para cambiarlo, adecuarlo, corregirlo, lo que ustedes llamen, es la iglesia, simple y sencillamente. Ah, no, es que no estoy de acuerdo con el nuevo ordo, la nueva forma de celebrar. A mí me gustaba la anterior. Bueno, está bien que le guste la anterior, pero esta es la que la iglesia está proponiendo ahora. Y yo le creo a mi madre. Si a mí mi madre me dice: hijo, come esta comida, yo sé que mi madre no me va a dar veneno. Si dice Jesús: si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no les va a dar cosas buenas a ustedes? De igual forma, yo no creo que la iglesia me vaya a dar algo para que yo muera, para que me envenene, para que me enferme. Porque yo estoy confiado en mi madre, que es la iglesia, y que es asistida por el Espíritu Santo. Así que yo no tengo por qué estar ahí pensando: ¿y mi mamá me habrá dado veneno hoy en la comida? ¿O querrá hacerme daño? O sea, ningún hijo va a estar pensando eso de su madre. Claro que no. Pues bien, y en este sentido, los mandamientos de la iglesia se sitúan, dice el catecismo, en el número 2041, que los mandamientos de la iglesia se sitúan en línea de una vida moral ligada a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que los mandamientos de la iglesia van en línea con la enseñanza moral y la vida litúrgica que nos propone la iglesia. No son cosas adicionales, cargas extra. Ya tenemos 10 mandamientos y la iglesia viene y nos pone más mandamientos.
No. Es una gran diferencia con las leyes que tenían los judíos, que eran más de 600, ¿no? Además de los mandamientos de Dios, tenían como 600 prescripciones, que lavarse las manos, que la impureza, que no podías tocar sangre, que no podías comer sangre, que había un montón de cosas, ¿no? Que eso no formaba parte de la ley de Dios, pero tampoco ayudaba a que las personas se santificaran. Eran una carga más bien. Mientras que estos mandamientos de la iglesia, que ya a continuación les voy a decir cuántos son y cuáles son, los mandamientos de la iglesia nos ayudan más bien a nosotros cumplir la ley de Dios. Esa es la sintonía. Ahora, dice el catecismo de la iglesia que estos mandamientos de la iglesia son de carácter obligatorio. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tienen el fin de garantizar a los fieles el mínimo indispensable, el mínimo. Imagínense, no nos está pidiendo demasiado estos mandamientos de la iglesia. Es el mínimo, lo básico, lo menos que podemos hacer. O sea, no nos va a pedir, estos mandamientos no nos van a pedir cosas pegadas en el cielo. Es lo mínimo para que nosotros como fieles tengamos un espíritu de oración, que nos encaminemos a tener un esfuerzo moral y que podamos crecer en el amor a Dios y al prójimo. Ese es el objetivo de los mandamientos de la iglesia. Así que, ¿cuáles son estos mandamientos? Bien, no son 10. 10 son los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la iglesia son 5. Y el catecismo dice que, bueno, estos son los más generales, son los que nos enseñan en el catecismo básico, cuando usted va a dar la primera comunión o a la confirma. Estos son los 5 mandamientos que se nos enseñan. Es que a mí no me los enseñaron, puede decir alguien. Bueno, tal vez no se los enseñaron, pero los puede aprender. Y hoy, aquí, ahora, yo se los voy a decir. Son 5 y aparecen en el catecismo de la iglesia desde el número 2042 hasta el número 2044. ¿Ok? Pues bien, ¿qué dice estos 5 mandamientos? Bueno, iniciemos por el primero. El primer mandamiento de la iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia, dice: oír misa entera los domingos y los días de precepto. Este mandamiento exige a los fieles participar todos los domingos en misa, porque los domingos se celebra el día del Señor, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para todo católico esto es indispensable, vivir misa todos los domingos. O una misa de víspera de domingo, por ejemplo las misas de sábado por la tarde, que se lee la liturgia del domingo, esa es válida para domingo, si no hay ningún problema. Así que no puede ser que haya personas que digan: es que yo voy los jueves a misa, es más importante porque ahí está el Santísimo, y el domingo no, me quedo en la casa descansando. Grave error. Es más importante el día domingo que cualquier otro día de la semana. Por mucho que en el día de la semana expongan el Santísimo, que hagan un bonito rito, o que llegue el padre que habla más bonito, lo que sea. El domingo es el día del Señor y es el día en que estamos obligados a asistir a misa. Y adicional a eso, los días de precepto. Ahora, ¿qué es un día de precepto? O misa de precepto. Es aquella que el católico tiene obligación de asistir, basado en el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Esto lo podemos ver en el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8 al 11.
¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia hay ciertos días que se le llaman fiestas. Estos son fiestas litúrgicas y que hay misas especiales y se cantan y se celebran como que fueran domingo. Y estos son los días de precepto que no crean que son un montón, no, son 10. Algunas conferencias episcopales pueden variar en los días que se celebra, tal vez, pero básicamente son 10. Es decir, son días que, aunque no caiga domingo, usted está obligado a ir a misa. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ir en orden en el calendario. El 1 de enero se celebra Santa María, Madre de Dios. Es fiesta de precepto, usted tiene que vivir misa, obligatorio. Sí, tiene que vivir misa. ¿Qué otro día? El 6 de enero, que se celebra la Epifanía del Señor. El día de Reyes, que le dicen muchos, ¿no? ¿Qué otro día? Bueno, adivina, adivinador. San José, en la solemnidad de San José, el 19 de marzo. Es el único de los santos, bueno, uno de los pocos santos que tienen un día de precepto. San José, el padre adoptivo de Jesús. Siguiente día de precepto, la ascensión de Jesús a los cielos, que se celebra 40 días después de la Pascua. La ascensión. Algunos me van a preguntar, ¿y Pentecostés? No, Pentecostés no entra como día de precepto. Cae en domingo y hay que asistir porque cae en domingo, ¿sí? Pero Pentecostés, si cayera en otro día, no se celebra como solemnidad. Ahora, ¿cuál sí es precepto? Corpus Christi, que se celebra el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. Otro día de precepto, también dedicado a la Virgen María, la Asunción de la Virgen a los cielos, el 15 de agosto, es día de precepto. Otro día de precepto, el día de la festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, sí, es día de precepto. ¿Qué otro día de precepto? Bueno, ya pronto que vamos a celebrar, el 1 de noviembre es precepto. Se celebra Día de Todos los Santos. Sí. ¿Y el de los difuntos? No, Día de los Difuntos no es precepto. El único día de precepto es el 1 de noviembre, que se celebra Día de Todos los Santos. Y Halloween, hermano, eso no existe en la Iglesia Católica. Halloween no existe. Lo que existe es Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Otro día de precepto, 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, que nosotros pues estamos de patronazgo siempre los 8 de diciembre aquí en Nicaragua, que celebramos a la Inmaculada Concepción de María y que previo el 7, que se celebran las vísperas, hacemos la gritería. Esta gritería tan famosa que solamente en Nicaragua se tiene, en ningún otro país. Bueno, salvo que hayan migrantes nicaragüenses en otro país y lo celebren, ¿verdad? Bien, y el último en el calendario, nuestro calendario litúrgico, mejor dicho, en nuestro calendario normal del año, el 25 de diciembre, que es la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, día de precepto. Entonces, esos son los días que aunque no caigan domingo, usted está obligado a ir a misa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede si yo no voy a misa un domingo o un día de precepto? Bueno, como es de obligación asistir, dice el Código de Derecho Canónico que usted incurre en pecado mortal por no asistir a misa los días domingo o días de precepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no voy un domingo a misa porque me enfermé o me pasó algo, caigo en pecado mortal. Sí, hay atenuantes, claro, te enfermaste, te accidentaste, estabas en un hospital y no pudiste ir. Bueno, hay atenuantes. Pero si usted está bien de salud y no quiso ir a misa un domingo, te cae en pecado mortal y tiene que confesarse.
para poder comulgar. Ala, eso es lo malo, van a decir algunos. En la iglesia, tantas leyes y es que estas leyes nos ayudan a que nosotros andemos bien rectamente, que andemos en gracia del Señor y que nos hagamos santos. La iglesia quiere ayudarnos. Es como cuando nuestra mamá nos dice, nosotros llegamos ahí pequeñitos a la cocina y queremos tocar todo y nuestra mamá nos dice, no toque el fogón porque se va a quemar. Y entonces, no, pero nosotros queremos tocar. No, quemamos. No. Entonces no. La iglesia tiene esas normas, esas leyes para resguardarnos, para protegernos a nosotros los fieles. Muchos dicen, es que todas esas doctrinas son para manipularnos. No, hermano. Fíjense que hay muchas doctrinas allá afuera de la iglesia que lo están manipulando usted y ni cuenta se da. La iglesia no lo manipula. La iglesia quiere que usted se salve. Y es por eso que están estos mandamientos. Así que ahí está el primer mandamiento, ir a misa todos los domingos y días de precepto. Segundo mandamiento de la iglesia. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte. Al menos una vez al año. Es lo mínimo. Para todo buen católico que viva su fe, lo básico, como dicen muchos padres espirituales, ¿no? Que lo básico, por lo menos, deberíamos confesarnos una vez al mes, aunque nosotros pecamos todos los días pecamos, pero por lo menos que nos confesemos una vez al mes. Directores espirituales dicen una vez al mes mínimo, pero imagínense cómo es la iglesia, que sabe cómo somos nosotros, que nos cuesta, que aquí, que allá. Y dice la iglesia, un católico tiene que confesar sus pecados por lo menos una vez al año, en Pascua de Resurrección. Al menos. Algunos van a decir, pero en Pascua a veces están de vacaciones los padres, entonces ¿por qué vamos a esperar hasta Pascua? Usted confiésese las veces que quiera. Esto ya está en el Código de Derecho Canónico. Usted se puede confesar cualquier día y las veces que quiera. Lo que está diciendo la iglesia con este mandamiento es que al menos una vez al año te confeses. A veces cuando yo voy o estoy con algunas charlas con algunos hermanos y pregunto así a la gente, levanten la mano, ¿quiénes se confiesan al menos una vez al mes? Salen unas cuantas manos, ¿no? Ahí, una que otra. ¿Quiénes se confiesan una vez al año? Hay menos manos que suben. Y hay otros que sí, de plano, quienes tienen 10 años de no confesarse, ahí sí levantan la mano un montón. Tenemos muchos católicos que no se confiesan. Pero que sí comulgan. Si usted va a las misas, sobre todo en misas donde hay confesiones, va a ver la fila de la confesión chiquita, cortita, pocas personas, y va a haber unas grandes filas de comunión. Esto no está no va acorde, ¿no? Porque yo entiendo de que si estoy comulgando es porque yo me estoy confesando bastante, pero lamentablemente no está sucediendo así. Esto es algo personal y privado de cada persona, pero es por eso que la iglesia dice por lo menos una vez al año confesarse. Tercer mandamiento de la iglesia, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Sí, al menos. Este se parece al segundo, ¿no? Así que confesarnos por lo menos una vez al año, comulgar por lo menos en Pascua de Resurrección. Esto dice el catecismo de la iglesia, que garantiza un mínimo de la recepción del cuerpo y la sangre del Señor durante el tiempo de Pascua, que este es el origen y centro de la liturgia cristiana. Así que el Código de Derecho Canónico habla de que por lo menos hay que comulgar en Pascua de Resurrección. Igual que el criterio anterior, no tengo que irme a lo mínimo. ¿Por qué a veces tenemos que hacer lo mínimo? Para pasar las clases tiene que tener 60 puntos como mínimo. Imagínense los estudiantes que
estén luchando solo por llegar al 60, hombre, de repente no llegan. Yo mejor lucho por llegar al 100 y ya si no llego a 90, llego a 80, voy con buenas calificaciones. De igual forma nosotros los fieles, ¿por qué tenemos que ir con las completas? Nadie nos asegura. Pero si tiene la oportunidad de confesarse, de comulgar, y tiene rato de no hacerlo, y están confesando, hombre, acérquese al confesionario, confiésese. Usted no sabe si va a ser la última confesión de su vida y cuánto le vaya a ayudar. Así que aprovéchelo, aprovéchelo. Entonces tenemos que ser aprovechados, ¿no? Aprovechemos. Está la gracia de Dios, que es gratis. Aprovéchelo. Bien, aprovecho yo en este momento para saludar a todos los que nos están sintonizando en vivo a través de esta transmisión, a los que se conectaron ya tarde y a los que van a poder ver este video en diferido después. Pues Dios los bendiga a todos. A los que siempre están ahí pendientes de nuestra transmisión y que siempre agradecen estas temáticas. Yo también agradezco a ustedes que a veces dan sugerencias sobre temas que podemos hablar. Saludamos, ahorita nos está escribiendo Carla González. Hola hermano en Cristo, interesante tema, Dios lo bendiga enormemente. Igualmente Carla, Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Sí es importante que estos temas que son básicos de catecismo los retomemos, porque primero hay algunos que no saben, porque nadie los ha enseñado, y otros que tal vez les enseñaron, pero ya se les olvidó. Así que esto nos ayuda a que podamos vivir mejor nuestra fe, y que sepamos que no pequemos por inocentes. Imagínense, morirte en pecado mortal. ¿Por qué? Porque se te olvidó que tenías que confesarte, se te olvidó que tenías que comulgar, se te olvidó que tenías que ir a misa. Qué importante es esto para la salvación de nuestra alma. Importantísimo. Un saludo a Patricia Montes, un saludo a mi tía Patricia Montes. Dios te bendiga, tía. Espero ya estés mejor de tu operación. Un saludo a todos los que nos están también sintonizando y están ahí escuchando el programa. Bien, ya hablamos del primero, segundo y tercer mandamiento. Recordemos que son 5 mandamientos de la iglesia. Vamos a ver el cuarto mandamiento. En este cuarto mandamiento se ha venido dejando de aplicar y utilizar. Yo escuchaba mucho sobre esto, sobre todo a los abuelos. Los abuelos, por ejemplo, antes de ir a misa el domingo, pasaban hasta 2 horas de ayuno antes de comulgar, ¿sí? Imagínense, no desayunan. Yo todavía conozco, ¿verdad?, a una abuelita que va a misa los domingos, o cuando iba a misa los domingos, no desayunaba. Y si la misa era a las 10 de la mañana, la pobre no comía hasta las 10 de la mañana, imagínense. Ahora la iglesia no ha dicho el ayuno eucarístico anda a margen de tal vez 1 hora. Hay que tratar entonces de ir a misa temprano, ¿verdad? Para si no vas a desayunar, no pasar mucho tiempo sin desayunar. Algunos por eso prefieren ir a desayunar y después ir a misa más tarde. Entonces hay que esperar siempre esa hora, ¿no? Imagínense, estar comiendo y te comes el nacatamal el domingo y ahí nomasito entras a misa. No es conveniente. Así que, pero el cuarto mandamiento habla no del ayuno eucarístico, sino del ayuno y la abstinencia. El ayuno y la abstinencia que tienen que hacerse durante tiempos especiales y fiestas litúrgicas. El ayuno y la abstinencia aseguran que haya también penitencia y nos prepare, ¿verdad?, para vivir las fiestas litúrgicas, la Santa Misa, y contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y libertad del corazón. Ahora, hay que diferenciar lo que es el ayuno de la abstinencia. El ayuno consiste en limitar la ingesta de alimentos, es decir, que si yo no desayuno o solo
como pan y agua, eso es un ayuno. Eso es ayuno. Y la abstinencia, en cambio, es abstenerte de comer carne animal. Y cualquier cosa que lleve carne, ¿no? Normalmente, esto garantiza lo que dice el catecismo, la ascesis. De ahí viene ascético. ¿Qué quiere decir eso? La ascesis es el esfuerzo, el compromiso del hombre para poder trabajar en su propio crecimiento y en su madurez interior espiritual. Entonces, el ayuno, la abstinencia, nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu, ¿sí? Nuestra voluntad, a hacer sacrificios. Con esto del ayuno, parece mentira. Incluso en el Evangelio, nuestro Señor Jesús dice que hay muchos demonios que solo pueden ser expulsados con el ayuno y la oración. Es decir, que el ayuno tiene mucha fuerza. Cuando algún santo quería algo, cuando le pedía algo a Dios, o se estaba preparando por una fiesta especial en la iglesia, ayunaban, y esto garantizaba muchas gracias espirituales. Yo sinceramente, yo no practico mucho el ayuno, pero quienes me han hablado y quienes me han testimoniado sobre el ayuno, me han dicho de grandes milagros y grandes gracias que se obtienen a través del ayuno. Así que no hay que despreciarlo. Ahora, el Código de Derecho Canónico habla en los numerales 1250 al 1252 de que en la iglesia son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Entonces, ¿cuándo se hace ayuno? En Cuaresma. Tiempo especial para hacer ayuno. Y la abstinencia los viernes, o sea, no comer carne, todos los viernes del año. ¿Sí? Si alguien quiere tener esta práctica ascética, no comer carne los viernes. Es que solo es solamente en Viernes Santo. No, todos los Viernes Santos y todos los viernes de Cuaresma. Pero sí, también lo puedes practicar en los viernes de todo el año, pues bien, no comer carne. Además de que hay un ahorro, ¿no? La carne está cara. Bien, además dice el Código de Derecho Canónico que todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad. Es decir, si un viernes cae una solemnidad, no estamos obligados a hacer ayuno. Qué alegre esto, ¿no? Ahora, debe guardarse, sí, la abstinencia de carne o de otro alimento, eso sí. Eso sí. Ahora, en el número 1252, dice el Código de Derecho Canónico, que la ley de la abstinencia obliga, óigase bien, a los que han cumplido 14 años, es decir, a los niños no, a los niños no. A ver, la del ayuno, a todos los mayores de edad, a los niños no. Y incluso a los adultos hasta los 59 años. Porque se dice que ya después de 59 años son un adulto mayor, tenés enfermedades y el ayunar te puede dar problemática. Ahora, inclusive, las personas que tienen problemas, por ejemplo, tienen diabetes y tienen que estar ingestando alimentos, ¿verdad? Para que no se te baje o suba el azúcar, no sé. Entonces, también tienen que ver eso. Y la iglesia pues permite por alguna enfermedad crónica, todo lo demás, que no se haga ayuno. O una persona que está convaleciente, enferma y tiene que reponerse, tiene anemia. Bueno, hay un montón de casos, ¿no? Específicos. Estamos hablando de leyes generales, pero hay su atenuante. Y quinto y último mandamiento de la iglesia, ya para terminar, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Como buenos hijos tenemos que ayudar a nuestros padres en la medida de las posibilidades, en lo poco que tenemos, y así de igual forma tenemos que ayudar a la iglesia, sobre todo a la iglesia, a nuestras parroquias, cuando están pasando por dificultades económicas, cuando hay procesos de, imagínense, cierta vez un huracán levantó el techo de una parroquia y no había dinero, entonces entre todos donaron para poner el techo.
¿verdad? Tantas necesidades que hay en tiempos de guerra, en tiempos de cataclismo, de fenómenos naturales. Entonces, ayudar. Hay en tiempos también en que todo esté bien, sí, también, porque siempre va a haber necesidades dentro de la iglesia, dentro de tu parroquia. Así que este quinto mandamiento, dice el catecismo de la iglesia, que obliga, óigase bien, no es que si querés, te obliga a ayudar. Estamos obligados, obligados. Eso sí, según la capacidad. Un ejemplo, si vas a ayudar a la iglesia, no es que si sos pobre tenés exigido que dar un monto, no, es de acuerdo a tus posibilidades. Incluso hay quienes no tienen ninguna posibilidad económica y ayuda con sus manos, ¿no? Limpiando la iglesia, limpiando las bancas, reparando cosas, poniendo al servicio alguna facultad que tenés, ¿verdad? Para ayudar, para enseñar. Tantas formas en que se puede ayudar a la iglesia, ¿no? No solamente lo económico. ¿Y qué pasa con un enfermo que esté en cama? Bueno, yo pienso que puede ayudar mucho con su oración. La ayuda material y espiritual es importante. Aunque lógicamente el quinto mandamiento especifica ayuda material, pero no hay que dejar de lado también la ayuda espiritual. Pues bien, esto ha sido todo para el programa de hoy. Espero que este conocimiento nos ayude a vivir mejor nuestra fe y a ser mejores cristianos y mejores seres humanos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.